Perfecto. O sea, este ha sido un ejercicio que tuvimos la fortuna de presentar en un evento en la Universidad del Meta de forma virtual. Lo hicimos con una buena percepción por parte de todas las personas que asistieron a este evento. Quedamos muy bien posicionados en nombre también, no solamente propio, sino en nombre también de la institución de Unihorizonte. En fin, el doctor Carlos me ha pedido la que la, me pidió el favor de que compartiera esta experiencia a través de la charla que se dio en Unimeta frente a resultados de aprendizaje. Ya entrando en materias, pues me presento, mi nombre es Fabián Jaime, yo soy docente de medio tiempo de la institución, hago parte del programa de diseño gráfico y del programa de administración de empresas. Eh, bueno, tengo un tema de formación en maestría de instituciones de educación con la Arturo Prat y he venido trabajando en condiciones de calidad como para académico institucional y para académico del ministerio también en programas y digamos que se ha venido construyendo una propia visión de lo que son los resultados de aprendizaje, identificando que el tema de resultados de aprendizaje es algo que se tiene que venir construyendo, digamos que no se ha escrito la última línea frente a este tema, cada vez estamos aprendiendo y pues esto más que sea una capacitación, lo vamos a llamar como una especie de conversatorio de cómo yo proyecto este tema de los resultados de aprendizaje, cómo los podemos complementar con la experiencia también de ustedes. No es un tema, como les digo, de escribir una última palabra, sino de construir. Aquí simplemente quiero contarles lo que en ese evento de Unimeta se planteó, se expuso y pues que tuvo la fortuna de ser positivamente bien visto por la gran mayoría de todos los asistentes a este evento académico. La evaluación fue muy positiva. Entonces, como les comento, pues vamos a arrancar frente a la exposición que yo les compartí ese día en mi meta. Bueno, por favor, me confirman cuando vean mi pantalla. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor, ya. Bueno, listo. Entonces, vamos a iniciar desde acá. Bueno, listo. Bueno, entonces el tema de resultados de aprendizaje, ya. El tema de resultados de aprendizaje, como bien les decía, se ha venido trabajando desde una visión que está contemplada en la normatividad vigente, en el decreto 1330 y sobre todo en el acuerdo 02 de 2020 con el tema de acreditación de alta calidad. Cuando hablamos de este panorama de formar no solamente en competencias, sino formar para el futuro, pues debemos iniciar con esta frase que propongo acá. Esto nos pone en un tema de total discusión de índole académico, de proyectarnos a una nueva visión de formación y darnos cuenta de que afortunadamente el decreto 1330 y la misma normatividad planteada por CNA con el acuerdo 02 de 2020 da la posibilidad de ampliar el panorama de las denominaciones y de la formación. La educación disruptiva tiene que ser el nuevo modelo del siglo XXI. O sea, esto es una realidad. Esto no es algo que tenemos que temerle, sino realmente nos tenemos que enfrentar a un nuevo cambio y un nuevo paradigma de la educación. Darnos cuenta de que definitivamente pues, las denominaciones, unas ya están un poco desgastadas, otras están sobredimensionadas, otras están en un tema de sobreoferta. La semana pasada el DANE sacó su clasificación única de profesiones para Colombia. Hay unas oportunidades allí de trabajar directamente con esa clasificación única de ocupaciones, dando posibilidad de trabajar con nuevas áreas del conocimiento o implementando dentro de esas áreas del conocimiento nuevos modelos de formación. Pues ese tema de resultados de aprendizaje tiene que ser algo que debe formar a nuestros estudiantes para, no solamente para lo que estamos viviendo actualmente, sino para un modelo a 10, 15 años. En unos 10 años habrá nuevos programas que serán innovadores, tenemos que proyectarnos a esos programas bajo el panorama de darnos cuenta de que las nuevas denominaciones son y tendrán que ser parte del ejercicio que el Ministerio de Educación Nacional ha planteado en su política de cobertura, en su política de calidad.
En una de las apartes del Ministerio de Educación dice que el COVID-19 y la educación tienen que tener unos efectos muy disruptivos, pues la pandemia nos ha puesto a analizar y a evidenciar que la educación superior debe cambiar. Estamos hablando de un mundo post-pandemia, o sea, superando esta contingencia sanitaria que ha golpeado el planeta y obviamente nos ha golpeado a nosotros como país, pues tenemos que darnos cuenta de que definitivamente las nuevas ocupaciones tendrán que venir con una nueva alternativa. Todo el tema de las TICs, todo el tema de la tecnología, obviamente disruptiva, darnos cuenta que hay unas nuevas oportunidades de formación, unas nuevas oportunidades a nivel de denominación, sin dejar esas áreas matrices o esas áreas madres que han sido parte de la formación, como el tema de las administraciones, como el tema de las ingenierías, pero de ahí para allá viene un tema de proyectarnos a formación en unos 15 años. Como bien les decía, en la clasificación única de ocupaciones 2021 que fue entregado hace una semana por la nueva normatividad emitida por el DANE, pues habla allí de qué competencias se tienen que desarrollar. Están las competencias según los niveles, que hablan y dialogan con las competencias del Marco Nacional de Cualificaciones, con la clasificación internacional de ocupaciones CINE, con la clasificación nacional de ocupaciones que maneja el SENA. Bueno, en fin, está dialogando en procura de darnos cuenta de que tenemos que formar no solamente niveles técnicos, tecnológicos, sino profesionales con una serie de habilidades y destrezas que tienen que proyectar al nuevo egresado, el egresado de pospandemia. Aquí bien lo planteamos en esta diapositiva, las ocupaciones de primer nivel tienen unas ocupaciones muy instrumentales, muy manuales, las de segundo nivel tienen unas funciones y habilidades de manejo de equipos y ya nos metemos en un tema electrónico de TICs. Las de tercer nivel tienen actividades de desempeño que ya exigen un poco más de áreas especializadas con el tema técnico y tecnológico, y las de cuarto nivel que ya trazan habilidades que van dirigidas hacia la creatividad y hacia el conocimiento teórico y la especialización un poco más avanzada y determinada. Dependiendo de la formación que nosotros queramos impulsar, pues este nivel de competencias estará allí adecuado para que los resultados de aprendizaje se adhieran a esto. O sea, quiere decir esto que si estamos hablando de un programa técnico o un programa tecnológico, pues sus competencias estarán en nivel técnico-tecnológico y sus resultados de aprendizaje serán coherentes con esos niveles de formación. Un resultado de aprendizaje también tiene que plantearse según y respetando el nivel de formación. Nosotros estamos acá ubicados, ¿no? Estamos cerrando esos millennials que se han venido formando y ya queda un efecto colateral pequeño de formar esos millennials que han tomado determinaciones muy fuertes y positivas frente a todo el tema de formación, y pues para ellos los resultados de aprendizaje han sido fundamentales, pero han entrado una nueva generación que es un poco más compleja a la hora de analizar y la que tenemos que entrar a proyectar, y es el tema de la educación centennial. Y hablamos de la educación centennial, la que ha venido trabajando en una procura de certificaciones y de habilidades y destrezas rápidas. Pocas palabras, el centennial es una persona que lo quiere ya, todo ya. Sí, quiero cualificarme, capacitarme, pero no quiero demorarme mucho en la universidad. Entonces aparecen allí certificaciones de índole nacional, internacional, donde definitivamente se requiere de profesionales con habilidades y destrezas ya. Esto implica que yo no debo ver como una competencia a la cual no puedo acceder, tema Coursera o tema de otras certificaciones o cursos cortos, sino más bien tengo que volver los aliados estratégicos para ir formando a estos centenias. Sí, listo, vamos a formar en competencias y vamos a formar en todo el tema de certificaciones rápidas, pero también recordemos que un profesional que se forma en un currículo a 8 semestres, que es por lo general lo que ya se está formando, va a tener posibilidades de formarse también con unos resultados de aprendizaje propios en el mundo de la investigación y en el mundo de la toma de decisiones mucho más fuerte. Entonces, esto nos lleva a que esos centenias se tienen que proyectar en un mundo pospandémico, donde las TICs tendrán que ser parte fundamental. Los resultados de aprendizaje tienen que ser pertinentes, inclusivos, de rápida vinculación al contexto. Es parte de que uno lee entre líneas el decreto 1330 y obviamente la resolución 02 de 2020, donde invita a que los programas de hoy en día sean mucho más ágiles, que permiten una articulación muy rápidamente con el tema posgradual, que le dé habilidades y destrezas a los estudiantes para que rápidamente se vinculen al contexto productivo. Y evidenciamos de que si yo puedo cambiar un poco el modelo de formación,
con un tema de competitividad, digámoslo así. Un tema de competitividad es un tema de ser diferente y ser una institución con unos rasgos diferenciales. Pues yo puedo manejar un tema de habilidades y destrezas con competencias básicas y transversales que debe asumir un estudiante que puede iniciar su proceso de formación. Esto quiere decir que yo puedo recibir a estudiantes por facultad, no por programas académicos. Ejemplo, tenemos la Facultad de Ciencias Administrativas en la institución y podemos recibir 30 estudiantes para la facultad. Y poco a poco, en el tema de darle una orientación y certificación al estudiante con unas habilidades y destrezas de rápida accesibilidad, con áreas no solamente transversales, sino también básicas y transversales de la especificidad de los programas, podemos orientarle en su orientación profesional para que haga una cualificación profesional. Entonces, entendiéndolo un poco más gráficamente, podemos ver que los estudiantes en un árbol pueden iniciar por el tronco en competencias y habilidades transversales profesionales, pero cuando ya llega a las ramas y está por allá en cuarto, quinto semestre, dice, oiga, me interesó el tema de las ciencias administrativas, yo quiero formarme más en el tema de administración de empresas. Otros dirán, no, a mí me gusta más el tema de administración de las TICs. Otros dirán, no, a mí me interesa más el tema de la administración en seguridad y salud en el trabajo, en la administración de salud. Entonces formamos primero la base y después lo estamos profundizando. Pero esto le da posibilidad que un estudiante con unas certificaciones se pueda vincular rápidamente al entorno productivo. Quiere decir esto que los resultados de aprendizaje no son para el último semestre, no. Los resultados de aprendizaje son propios de cada momento en que el estudiante va adquiriendo un conocimiento, o sea, casi que son desde el momento en que el estudiante pone un pie de forma física o hoy en día de forma virtual en la institución o en la plataforma. Eso nos ayuda a crecer mucho más y a ver un panorama diferente de formación. Como bien les decía, tenemos que prepararnos para los nuevos aprendizajes. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje y esas nuevas competencias que vamos a tener en el 2025? Aparecen hoy en día programas de formación que van dirigidos, por ejemplo, al tema de científico de datos. Ese mundo tan maravilloso de tomar la analítica que ronda, digámoslo así, a través de plataformas de ventas, de comercialización en la red. El tema de pospandemia nos llevó a identificar que la gente hoy en día está utilizando la red sin ningún temor, ningún miedo, porque definitivamente pues, no nos queríamos reunir en un centro comercial o la gente no quería ir a un supermercado. Y el último día sin IVA, ustedes se dieron cuenta que las ventas arrojaron un 800% de ventas por internet. Esto implica que si yo entraba a una plataforma como la del Costo, me decía, sí, la plataforma me decía, usted está en el puesto 235, o sea que todavía no iba a ser atendido. Y las ventas del último día sin IVA por internet fueron realmente fascinantes. Esto nos invita a que tenemos que trabajar ya no con esa persona que está en la calle haciendo investigaciones de mercado, sino esta persona que está haciendo análisis en la red, analítica en la web, manejando datos, identificando las características y caracterización de un nuevo consumidor, una nueva audiencia. Y ese científico de datos es una de las formaciones disruptivas, o sea, apenas lo estamos formando y tenemos que formarlo con miras a lo que vamos a tener en un futuro. La curva de aprendizaje del tema de Internet no va a cambiar, o sea, terminado este momento difícil que está viviendo el planeta y obviamente nuestro país, si nos quitemos el tapabocas, volvamos a centros comerciales, volvamos al estadio, volvamos a los supermercados, volvamos a los eventos, a los conciertos, y de todas maneras el tema por Internet va a coger una curva ascendente. Y súmenle hoy todo el tema de situación de orden público, perdón, que hace que las empresas terminen cerrando sus puertas a las 3 o 4 de la tarde. Entonces una empresa hoy en día que no esté trazada por esa transformación digital que se plantea en el COMPES 3975 por el Ministerio de las TIC, es una empresa que puede estar desapareciendo. Bueno, y ahí debemos formar en un tema de nuevos, digámoslo así, nuevos resultados de aprendizaje con ese científico de datos. Bueno, otro que se nos viene muy fuerte en un tema de seguridad nacional, en un tema, por ejemplo, triste, lo que a través de las noticias que hemos visto en los últimos días de atentados ante el presidente. Bueno, eso no nos interesa en este momento para nuestra charla, pero pues un tema de piloto de drones es algo que se viene con mucha fuerza. El dron para trabajar no solamente, digámoslo así, en identificar temas forestales, temas de ambiente, temas de reforestación, o el tema también de manejo en las grandes ciudades, gente que en este momento se tiene que formar en esta área del conocimiento. Es algo que se nos puede venir con mucha fuerza.
Ya en el mundo de las TIC se habla de juegos, pero ya en realidad aumentada, donde la persona que adquiere este tipo de juegos no solamente va a estar sentado frente a una consola de videojuegos, sino que va a través de sus gafas interactivas o de su dispositivo móvil, va a entrar dentro del juego y va a ser parte del juego. Y eso no es ciencia ficción, eso es una realidad que ya está viniendo. Hay que formar esos nuevos profesionales que van a trabajar en este mundo de la realidad aumentada con el tema de los juegos. El simulador, perdón, Digital Time, que es una de las nuevas profesiones que se nos viene. ¿Qué es? Es el gemelo digital. Es ver cómo está compuesto, digamos, los productos que yo adquiero. Si yo quiero comprar un carro, entonces quiero ver no solamente la estética del carro, cómo está su latonería, su tablero, sus asientos, su silletería, sino quiero ver cómo es el funcionamiento del carro y a través de simuladores de orden digital en 3D, pues me muestran el carro y yo puedo tocar el motor de forma virtual, ver cómo es el tema de la inyección, ver cómo es esa construcción simulada y obviamente en forma digital del carro por dentro, o un celular o cualquier producto. Empresas como Samsung ya lo están haciendo y lo están implementando con miras a que la gente pueda conocer los productos desde su ADN, desde su naturaleza, desde su tecnología. Eso hace que las ventas y los productos sean mucho más confiables. Para ello necesitamos formar también profesionales. Creo que el tema post pandemia nos lleva a trabajar hoy en día en un tema de entrenamiento, de recreación, de deporte, es un tema de ir trabajando de la mano de recuperar esa necesidad de sentirnos físicamente muy bien. Ya no hablamos de administración de centros médicos, sino la ingeniería de centros médicos. La pandemia demostró que los centros médicos eran una de las áreas más débiles del mundo económico, de los aspectos netamente económicos. Pues la medicina estaba golpeada y pues nos cogió un poco por fuera de contexto y tuvieron que generar unas estrategias para poderse enfrentar a este tema de cambio radical del planeta. Por eso se pretende a futuro ya tener un tema de ingeniería de centros médicos, un tema también de tecnificar la medicina. Nos tocó hacer telemedicina a las manos, pero no esta telemedicina que es a través de un dispositivo móvil que uno termina haciendo la consulta, sino ir un poco más allá a través de inclusive trabajar con el simulador de Digital Time, evidenciando puede ser esa dificultad de orden médico que uno puede tener. Virología, pues no hay mucho que explicar de esto. Ya tenemos COVID-19, pero pues en unos 2 años tendremos COVID-20, COVID-21 y pues el planeta tiene que prepararse para esta nueva realidad. Y aquí se va a requerir de resultados de aprendizaje muy, pero muy pertinentes. La salud mental, que fue de las más golpeadas. La ingeniería agroalimentaria, pues es un planeta que está en un tema de transformación, no solamente por la contingencia, sino hay otros factores que lo están golpeando, como el tema de calentamiento global, de deforestación, y pues un tema de trabajar directamente con el pensamiento de la UNESCO. Eso es puro pensamiento de la UNESCO a través de sus objetivos de desarrollo, que es el tema de trabajar o mitigar obviamente el hambre en el planeta. Y la gestión comunitaria para trabajar directamente con las personas, sobre todo en el tema de competencias ciudadanas. Entonces, miren que estos son programas que hay unos que ya se han venido implementando, hay otros que tienen una visión de futuro y pues más allá de presentar resultados de aprendizaje, que los debemos presentar para nuestros programas actuales, es prospectar programas nuevos con resultados de aprendizaje que sean innovadores, darle habilidades y destrezas a estos estudiantes del futuro. Un estudiante que en este momento esté graduando en bachillerato, pues dice, sí, administración de empresas, chévere, pero venga, ¿qué más hay en el mercado? Y cuando ve que existe una gran cantidad de programas iguales, de misma denominación, pues no existe, digamos, una atracción, pero si ve unas nuevas denominaciones, unos nuevos programas con visión de futuro, va a tener la oportunidad de decir, oye, me voy a formar para una nueva realidad. Y es allí donde debemos empezar a trabajar nosotros con un tema de competencias y resultados de aprendizaje, llevados a ese nuevo mundo que se nos viene con unas puertas muy, pero muy de oportunidad. Bueno, ahora sí ya nos metemos en el tema de la ruta metodológica para consolidar. Esto es una ruta sugerida, como bien les digo, no es la última palabra, simplemente que la podemos tomar. Yo, digamos, bajo este ejercicio me argumenté en todo lo que está planteado en el decreto 1330, en el acuerdo 02 de 2020, y pues me parece importante traer esta frase que tengo en la tercera línea, perdón,
que dice que las CIEs deben definir su propio concepto de calidad, es decir, de acuerdo a su perfil, sus prioridades y sus audiencias. O sea, hay un tema de autonomía universitaria también frente al tema de resultados de aprendizaje. Pero miren que es importante cuando ya hablamos de audiencia, darnos cuenta de que los resultados de aprendizaje en la gran mayoría tendrán que tener un componente tecnológico muy fuerte. O sea, tengo que formarlo para un mundo mucho más TIC, para un mundo mucho más virtualizado, mucho más tecnificado, un mundo mucho más mediado por las tecnologías de la información, la información y la comunicación. Para nadie es un misterio que todos tenemos una vida física y una vida digital, y la vida digital tomó gran fuerza de un año y medio para acá. O sea, todo lo estamos haciendo a través de estas plataformas, por las circunstancias que ya ustedes conocen. Estos resultados de aprendizaje se plantean de la siguiente manera. Esta es una ruta sugerida, como les digo. El verbo es supremamente importante porque el verbo tiene que llevarme directamente, como yo lo dice, a la acción. A la acción. O sea, yo qué voy a hacer con esa competencia, pero con ese resultado de aprendizaje. ¿Sí? Yo digo que en la competencia está reconocer las características, vamos a meternos en el mundo en que yo me muevo, en el mundo del mercadeo, reconocer las características de un buen producto, pero bueno, eso listo, ya lo reconozco, ya sé que debe uno plantear un buen producto, un buen consumidor, para de contar, pero hasta ahí no puede llegar el proceso de formación, tiene que haber algo que el estudiante pueda dar como posible solución, y es allí donde toma más fuerza este tema de resultado de aprendizaje. Por tanto, ese resultado de aprendizaje tiene que ser una acción hacia la aplicación del conocimiento casi que praxeológico de la habilidad y destreza que yo quiero desarrollar en mi estudiante. Por eso el contenido, que es nuestro segundo cuadrito que tenemos acá, juega un papel importantísimo en la construcción de ese resultado de aprendizaje. Igual ahorita les voy a subir, una cartilla que me pareció muy llamativa de una universidad chilena que yo la tomé como referente. Bueno, y cuando ya hablamos de ese contenido, hablamos de esa especificidad, el área, dónde lo voy a desempeñar, pero en qué contexto. Démonos cuenta que los resultados de aprendizaje tienen que ser mucho más contextocéntricos, contextuales, como bien lo plantean nuestros queridos esposos de Sousa brasileños, que plantean su teoría contextocéntrica. Es que yo tengo que formar para la comunidad y evitar de que las personas inclusive migren a las grandes ciudades. No, lo que nos interesa es que si yo tengo una posibilidad de formar en la región, mis egresados se queden allá, no vienen a las grandes ciudades, porque estamos sobresaturando también las grandes ciudades con tantos profesionales, porque el estudiante que viene de la región a estudiar en las grandes ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, pues termina quedándose en su gran mayoría, ¿sí? Viendo las oportunidades que hay acá, y de pronto olvida la región donde de pronto puede él con sus conocimientos ser mucho más práctico y dar más crecimiento a la región. Entonces, el resultado de aprendizaje tiene que ser praxeológico, tiene que ser ubicado, contextocéntrico, con la posibilidad de que el estudiante realmente genere el mejor desempeño allá. Entonces ya aparece aquí el verbo de la competencia que puede ser reconocer, pero también el verbo del resultado de aprendizaje que puede ser diseñar. Es un ejemplo, simplemente es un ejemplo. Pero una cosa es yo reconozco, pero otra cosa es yo diseño, yo hago. Es casi que dentro de esa tabla de saberes involucrar una nueva que puede ser el saber hacer, pero con el hacer. O sea, casi que yo con ese conocimiento debo hacer algo y debo cambiar y, digamos, transformar mi contexto y mi entorno. Entonces ya, si yo coloco, como el ejemplo que estoy planteando, digamos, reconozco el producto, yo diseño estrategias de posicionamiento del producto. Ya ese es un resultado de aprendizaje. Y se me viene aquí a la cabeza como ejemplo sencillo. Ahí aparecen las taxonomías que ustedes consideren pertinentes. No hay que casarnos con una sola. Sin embargo, la taxonomía de Bloom es muy buena, pero la taxonomía solo es buena por un sentido de formar por niveles. Miren que la taxonomía solo te da una taxonomía también inclusive para niveles técnicos, tecnológicos, profesionales y de especialización. Pero la de Bloom también es muy buena, o sea, aquí las coloco simplemente como ejemplo, como sugerencia para que escojamos la mejor, la que consideren ustedes pertinente. ¿Sí? Cada una de ellas pues tiene el verbo y cómo se debe ejecutar dependiendo de esa competencia y dependiendo del resultado de aprendizaje a desarrollar. Esta es una ruta metodológica, como bien, debemos pensar que los resultados de aprendizaje están sujetos a los niveles de formación. O sea, hay que tener mucho cuidado porque así como planteamos unas competencias para los niveles técnico, tecnológico, profesional, especialización y maestría, debemos presentar esos resultados de aprendizaje a esos niveles de formación. ¿Sí? La institución sabemos que tiene programas técnicos, tiene programas tecnológicos, prospecta programas en especialización. Y es allí donde de pronto fallamos
a la hora de ubicar muy, pero muy bien ese resultado de aprendizaje. Por tanto, yo sugiero que dentro de esta ruta metodológica, cuando pensamos en los resultados de aprendizaje, ese resultado de aprendizaje esté un poco más adelante. Si se dan cuenta, aquí todavía yo no he hablado ni de ruta sugerida, ni de malla curricular, ni de plan de estudio, no. Todo esto es la construcción previa para llegar realmente a esa necesidad de dar respuesta a un perfil profesional y ocupacional que está exigiendo el contexto productivo. Ahora sí, ya miren, acá después de identificar el nivel de formación, puedo identificar cuál va a ser ese componente y estructura curricular. Se sugiere, ¿no? Esta es una sugerencia, hay otros que van un poco más allá. Siempre es importante tener un componente básico de esa escuela que me puede dar lógica matemática, competencias de comunicación en segunda lengua e incluso competencias transversales como el tema de emprendimiento que hace parte de ese ADN que tiene Unihorizonte en ser la institución o la universidad de los emprendedores. Entonces ese componente básico debe darle esa impronta propia, esa impronta, perdón, y ADN de tipo institucional. Ya el profesional específico, que debe ser de alto porcentaje, porque es aquí donde vamos a formar específicamente a nuestro profesional, pues debe estar las actividades académicas que ya son propias de la formación. Y el complementario para dar una respuesta al tema de formación integral, porque el resultado de aprendizaje tiene que dar también formación integral. O sea, sí, lo formo en esto, pero también le puedo dar unas habilidades para que se pueda desempeñar aquí en esta área, donde él puede también, digamos, poner en función sus conocimientos. Aquí es donde se dispara todo el tema inclusive de escuelas. Escuelas es la figura que en muchos países, inclusive de Europa, se trabaja bajo el esquema de entrar a una escuela. Entro a una escuela de administración y a través de identificar muy bien ese componente básico, parte del componente profesional y complementario, el estudiante a futuro va buscando su propia profundización. Oiga, me interesó el tema de administración, pero en salud, por allá me quiero ir y por allá me quiero formar. Bueno, ya aquí ahora sí lo ponemos como de cabeza el contenido curricular. Ya el contenido curricular debe dar respuesta a esa estructura curricular con sus competencias que van desde adquirir un concepto necesario, pertinente, porque es que si no hago, no adquiero el concepto, pues no estoy adquiriendo el conocimiento pertinente de mi formación y de mi área que estoy, digamos así, formando, ¿no? Entonces es un tema de conceptos. Pero ese concepto me tiene que llevar a algo de saber qué hago con ese concepto. O sea, en un ejemplo muy coloquial y un poco fuera del contexto académico, y escúcheme que lo tome así, pues si yo formo un estudiante, lo formo para que vaya a la empresa o monte su propia empresa, y con todo respeto, escúcheme si soy así atrevido, no para que me rece una teoría, sabiendo de que la teoría es lo más importante dentro del proceso de aprendizaje y de concepto, pero cuando llega a la empresa, el estudiante va a solucionar problemas. O sea, no puede que el jefe le diga a un estudiante, bueno, ¿qué hacemos acá? Y dice, no, pues, según Philip Kotler, acá lo que tenemos que hacer es esto. Y no, o sea, la teoría la tienes, ya tienes el concepto, pero necesitamos hacer algo con esto. Necesitamos es dar respuesta a lo que está pasando. O sea, venga a darme soluciones, no a contextualizarme, porque eso ya lo sabemos, sino a darme soluciones. Pero con el concepto ya tiene argumento fuerte. Ahora, ese concepto sí tiene que llevarme a un tema de procedimiento. Miren, aquí lo que tenemos es que hay que mejorar el producto, hay que mejorar la estrategia de distribución, hay que mejorar la estrategia de promoción. Creo que está fallando X y puntos de distribución del producto. Bueno, y ya empieza a dar soluciones, pero porque lo he argumentado ya con un tema procedimental. Y que lo haga con actitud, o sea, que lo haga con ética, con responsabilidad, sabiendo que debe ser tolerante y debe estar en un proceso de continuo aprendizaje. Por eso el resultado de aprendizaje tiene que ser integral. ¿Sí? No es solamente decirle, usted ya sabe hacer, pero lo tiene que saber hacer con mucha responsabilidad, con ética y sobre todo con tolerancia, porque seguirá aprendiendo dentro de su vida y recorrido en el contexto productivo. Ahora, ese resultado de aprendizaje, que ya aquí con lo procedimental y la acción, con el verbo, la acción ya lo está haciendo, ahora sí debe impactar ese perfil profesional y ocupacional. Cuando uno leía el 1075 y parte de la normatividad que ya ha sido derogada por el 1330 y el 02 de 2020, pues identificaba un poco el por qué aparece este tema de resultados de aprendizaje en estas nuevas normatividades. Y es que quedaba un hueco, quedaba una brecha entre la competencia y el perfil profesional y ocupacional. Porque sí, adquiero la competencia,
pero listo, se planteaba el perfil profesional y ocupacional, pero cómo uno medía realmente ese impacto del perfil profesional y ocupacional. Entonces, no era como muy claro esa medición. Por eso se vino a implementar, porque es que también hay que hacer claridad que este tema de resultados de aprendizaje no es que sea nuevo, no es que sea una cosa, mejor dicho, innovadora, ¿no? Hay inclusive entidades como el SENA que antes del 1330 ya venía trabajando con resultados de aprendizaje, pues porque su labor y su core es de ubicar profesionales en el contexto productivo. Ahora, que nosotros lo tomemos bien como institución de educación superior, mucho mejor, y que lo implementemos y lo hagamos realidad, claro. Pero ese resultado de aprendizaje sí debe impactar de forma positiva el perfil profesional y ocupacional. Cuando yo identifico el resultado de aprendizaje con la acción, digo, este señor diseña estrategias de producto, o sea que ya puedo colocarlo dentro del perfil ocupacional, que es un gerente de producto, o un director de producto, o un gerente de marca. Ya tengo argumentos para unir la competencia con el resultado de aprendizaje y el perfil ocupacional. Entonces, esto lo hicimos en un ejemplo que se plantea acá. Esta es de una especialización disruptiva, que es la que les comentaba, que se está consolidando, que se quiere consolidar, que se quiere implementar con todo el tema de sacar y proponer al mercado un científico de datos, con todo el tema de lo que estamos viviendo, de la pospandemia, de que no sabemos cómo medir el tráfico de las personas en los sitios web, en las redes sociales. Esa es la nueva matemática del mundo de las ciencias administrativas, de identificar cómo es que se mueven hoy en día las nuevas audiencias, perdón, en la red como tal. El investigador de mercados de forma física ya lo tenemos, ya sabemos cómo se forma y lo hemos identificado y no va a desaparecer. Pero como ahora todo y se ha venido moviendo y se va a seguir moviendo en el mundo de los datos, pues ese científico de datos de forma disruptiva va a ser una necesidad para un efecto colateral post pandemia que por lo menos nos vamos a estar demorando unos 3 años más, ¿sí? Porque el efecto económico pues no es que ahorita terminada el ciclo de vacunación todo el mundo va a volver a la normalidad, nos ha costado ahorita y pues súmele todo el tema de orden público y pues lo que ustedes han visto en los medios de comunicación. Y tenemos que prepararnos para ese nuevo mundo, esa nueva realidad, ese nuevo país que tenemos que enfrentar. Entonces aquí planteamos la cualificación, que es obviamente esa cualificación que hace parte de donde yo quiero llegar a ese resultado de aprendizaje. Como bien les digo, si yo le genero al estudiante una cualificación con estas competencias que estarían planteadas en la especialización, si el estudiante no alcanza a terminar, no alcanza a concluir, pues yo le puedo avalar y validar su cualificación. O sea que le digo, mientras tú terminas tu especialización en data, pues tú puedes ser un analista de datos masivos en Big Data y le doy esa certificación para que vaya a se vincule al contexto productivo y vuelva y termine su proceso de formación. Como les digo, los centenias son personas que quieren todo ya. Necesito algo para poderme desempeñar en el contexto productivo. O sea, por eso es que se disparan las certificaciones en Coursera o en estas entes certificadores o en Face Business o en Instagram Business o en LinkedIn Business. Todas estas certificaciones que dan, digámoslo así, rápida accesibilidad al contexto y mercado laboral. Bueno, esa es a nivel de cualificación, porque es una especialización, debe estar en nivel 6, según el Marco Nacional de Cualificaciones, la Clasificación Nacional de Cualificaciones, el SIUG, bueno, todos estos entes que nos dan también apoyo a identificar en dónde yo puedo ubicar mi competencia general. Pero como bien les digo, perdón, debemos trabajar muy bien las ocupaciones que van de la mano de esos resultados de aprendizaje. Este es un ejemplo que damos acá, ¿sí? Con el tema de científico de datos, ya aparece aquí la figura del científico de datos, el ingeniero de datos, el arquitecto de datos masivos, sí, que son denominaciones disruptivas, pero que no son inventadas. Esto inclusive está en el SIUC 008, que la fortalece y indica la clasificación única de ocupaciones de Colombia, las está fortaleciendo. O sea, este documento también está mirando hacia el futuro. Ya está diciendo, oiga, ya, tenemos muchos ingenieros de sistemas en el mercado, ¿por qué no los especializamos en algo que está generando movimiento, como es el tema de los datos? Este puede ser una interpretación de estas denominaciones nuevas que han venido implementándose y que se van a venir implementando con mucha fuerza. Y hacia allá va el tema de construcción, de construir resultados de aprendizaje. El tema es que va a haber una oportunidad muy buena para que todos nos especialicemos en esta área, porque construir resultados de aprendizaje pues tiene también su trabajo, no es un tema
de simplemente colocar el verbo y quitarle la letra L y volverlo en acción, de volverlo a una acción. No, esto tiene también un impacto en lo que estamos formando y en la trazabilidad de nuestro egresado. Y aquí manejamos las unidades de competencia, que van muy de la mano con esas competencias que debemos desempeñar para que él pueda formarse. Ahora, hasta aquí llega, pero de aquí en adelante, en la siguiente columna, ya debo yo empezar a generar e implementar mis resultados de aprendizaje, porque si ustedes observan es, sí, recolecta, prepara, extrae, pero ¿qué hace con eso? Tiene que ya visualizar, tiene que ya interpretar y tiene que dar un tema de inteligencia de negocio, estamos hablando en el tema de data. Por eso aparece esta nueva tablita que propongo con todo el respeto, está sujeta así a que entre todos la podamos ir mejorando, simplemente es un proceso como de aprendizaje colaborativo entre todos nosotros, donde yo propongo acá el nivel de formación, ¿sí? El nivel de formación es supremamente importante para que yo no olvide cuáles son las competencias y los resultados de aprendizaje que estarán impactando ese nivel de formación. Para mí el nivel de formación es especialización. Por tal motivo tendrá que tener un tema de profundización, un tema de orientación hacia la mejor cualificación, ya tiene unas competencias avaladas desde el pregrado, o sea que yo tengo que dar resultados de aprendizaje un poco más avanzados que el tema del pregrado como tal. Colocamos acá los componentes, los contenidos curriculares, las actividades académicas, ya aquí empezamos a hablar de qué actividades académicas y cómo podemos organizarlas. No es un tema tampoco de rigurosidad, sino también de flexibilidad. Hoy en día colocamos a través de la flexibilidad la posibilidad de que el estudiante diga, no, mira, me interesa solamente el manejo de datos, como bien lo veíamos en la cualificación que les mostraba en la anterior diapositiva. Perfecto, asiste a estas que están acá y listo, no hay ningún problema. Yo te entrego una certificación de que tú puedes ser un analista de Big Data o de datos masivos, porque sabes extraer, almacenar, trabajas todo el tema de aprendizaje automatizado con Machine Learning en las empresas, puede visualizar muy bien los datos y pues digamos que tú tienes esas herramientas y te puedo certificar. Ahora, el tema de competencias, pues ya hay unas competencias preestablecidas, unas que yo puedo proponer y ahí sí enlazo ese resultado de aprendizaje con la idea de impactar de forma positiva el perfil ocupacional. Ahí sí ya coloco las competencias que debe adquirir, que son las que están aquí en la diapositiva, acá, esas competencias, pero les coloco un resultado de aprendizaje mucho más aterrizado. Este es un ejemplo. Tomemos una competencia básica. Por ejemplo, la de estadística y probabilística para esta especialización que se está pensando de forma disruptiva con mira a formar el futuro científico de datos que se requiere en un mercado cambiante. Entonces hay una unidad de competencia, la unidad grande que debe trabajar ese componente básico. Sí, hay unas competencias que ya están propias dichas de ese curso que vamos a implementar, ¿sí? Y sobre todo, ¿sí? Él clasifica el grupo, pero sobre todo el tema del impacto, o sea, el resultado de aprendizaje. Si nosotros hacemos un comparativo y una relación entre la competencia y el resultado, nos damos cuenta que vamos un poco más allá. Él es capaz de clasificar, de calcular, o sea, sabe hacer todo muy bien eso. Pero ¿qué saca con tener, digámoslo así, excúsame la palabra así tan escueta, qué saca con tener esa competencia de clasificar y sabe manejar muy bien todo el tema de la estadística y maneja muy bien el software, si no tiene la competencia para implementarlo, para diseñarlo, para interpretar y para llegar a una decisión mucho más fuerte? Por eso el resultado de aprendizaje me lleva a decir, oiga, sí, listo, con esa clasificación ya le interpreta datos y a través de esa interpretación de datos puede generar a través de ese estudio unas tablas y gráficas que me den un diagnóstico propio. Y como bien lo puedo, digamos, tenerlo como impacto en mi perfil ocupacional, pues simplemente esto me impacta en el tema de ser un analista de datos masivos. O sea, ya empiezo a organizar mi perfil ocupacional. Era ese gran hueco que quedaba en la construcción de currículos, que decía, sí, bueno, coloquemos, veamos las asignaturas que están allí en la estructura curricular y bajo esas asignaturas coloquemos el perfil ocupacional y quedaba como ese hueco. Y muchas veces los perfiles ocupacionales se sobredimensionaban y los perfiles ocupacionales de pronto salían del contexto o no daban respuesta realmente a la formación. Pero con el resultado de aprendizaje ya tienen que dar resultado a ese perfil realmente aterrizado ocupacional. O sea que yo tengo ese resultado de aprendizaje y él es capaz de hacer eso. Ah, bueno, es un tipo que hace análisis de datos. Pero ¿cómo yo mido eso? Es un tema también de medición, ¿no? O sea, es un tema de
de que el resultado de aprendizaje tiene un tema de evaluación, ¿sí? Por eso acá ya, dentro de estas tres anteriores que colocábamos acá, ¿sí? Competencia, resultados, perfil ocupacional, hay que incluir uno que se llama el mecanismo de evaluación y seguimiento del proceso formativo. No porque lo diga el artículo, en la condición 4 del 1330 y la resolución 02-1795, allá dentro de las evidencias de la condición 4 de organización de actividades académicas, que debe haber un seguimiento al proceso formativo del estudiante, porque esa es la normativa, hay que cumplirla, porque no, debemos ir un poco más allá y es porque realmente se requiere para que el resultado de aprendizaje tenga validez, y esa validez se hace a través de la relación de aula. O sea, no solamente colocarlo en el papel puede aguantar, está colocado en el proyecto educativo institucional, que baja hacia la creación de ese proyecto educativo de facultad y que ya se implementa o se escribe, digámoslo así, en el proyecto educativo del programa y se hace un documento maestro modelo, llamativo, impactante, que le gustó al Ministerio de Educación Nacional y que listo, hasta ahí llegamos. No, esto hay que implementarlo porque es que el resultado de esto se va a ver en nuestro egresado, en el impacto que va a tener el egresado en el contexto productivo. Y si nosotros hacemos muy bien la tarea de unos buenos resultados de aprendizaje y seguimiento del proceso formativo, ténganlo por seguro que nuestro egresado va a tener más oportunidades de vinculación al contexto productivo o dentro de su ADN que tiene un horizonte en, ¿por qué no?, formar su propia empresa o su propia organización. Entonces acá traigo como ejemplo esta tablita que se construyó con miras a esta especialización que se quiere implementar disruptiva dentro del mundo del científico de datos. Entonces está el curso, los créditos, el tiempo autónomo, el tiempo independiente. Ustedes saben que la relación de una especialización debe cambiar, hay más trabajo independiente, hay más trabajo de autonomía del estudiante y pues hay menos horas de acompañamiento docente, donde el estudiante debe ser el actor más importante. Uno de los, digamos, de los entre líneas y de los mensajes que nos deja el resultado de aprendizaje es que el docente debe también cambiar un poco el chip. No es el que conoce la teoría, no es el dueño de las teorías, no es el dueño del conocimiento, sino simplemente es un facilitador, alguien que acompaña el proceso de formación. Digamos que la teoría ya está y la información ya está democratizada. Si yo en un aula de clase les digo a los estudiantes es que la única definición que existe ¿para qué? Para Big Data es la extracción y visualización de datos en la red que nos lleva a una inteligencia de negocios. Fabián Jaimes. Los pelados sacan su dispositivo móvil y me mostrarán en ese momento que al lado de mi definición hay 2000 definiciones más y que la mía puede ser la más acertada o la menos acertada. Entonces un estudiante me va a decir, qué pena, profesor o Fabián, creo que hoy en día estamos un poco más allá y más bien es construyamos sobre algo que ya está establecido y mejoremos, tratemos de mejorar. Por eso considero que el resultado de aprendizaje debe dar respuesta a un contexto, a algo que nos lleve en una tarea de ir construyendo con el estudiante de la mano. Por eso hay unos trabajos, o se sugiere, yo sugiero dentro de este proceso de construir resultados de aprendizaje, que en el trabajo de acompañamiento docente pues hayan talleres aplicados, dirigidos, trabajos de campo. Eso no es un tema de sentarse uno a dar una teoría y a transmitir una teoría, sino vamos a construir sobre algo que ya está en un trabajo aplicado, ya ser un poco más disruptivos en el proceso de formación y un poco más acercándonos a ese aprendizaje significativo sobre las condiciones de realidad que está viviendo el mundo y nuestro país. Es trabajar sobre esa realidad con, ahora sí, en un trabajo de campo, la socialización del resultado. Adquieres este conocimiento. La gran mayoría, creo que todos nosotros fuimos formados en un tema de evaluación cuantitativa, ¿sí? O sea, quiere decir eso que cuando uno eh, sufrió en esas actividades académicas básicas como matemáticas o cálculo y uno decía, tengo el parcial y listo, saqué 3-1, 3-2 y muchos hacían fiesta porque sacábamos 3-1, 3-2 o hacíamos fiesta, pues nunca nos preocupábamos por saber qué pasó con el 1.5 para llegar a la perfección del 5. Y es allí donde el resultado de aprendizaje no solamente se tiene que medir de forma cuantitativa, sino también de forma cualitativa. Sí, listo, tienes 3.5, pero te faltó 1.5 que está evaluado bajo estos criterios. O sea, no cumpliste con X, Y, Z. Y eso tienes que fortalecerlo porque esta competencia que adquiere la vas a necesitar más adelante. ¿Sí? Entonces el resultado de aprendizaje tiene que medirse de dos frentes.
del tema cuantitativo y del tema cualitativo, para que esa socialización realmente genere una evaluación formativa y un proceso realmente de formación. Ahora, yo le doy herramientas al estudiante en su trabajo independiente, revisar documentos, que haga una práctica libre, que realmente ponga en evidencia todo eso que ha adquirido, pero allá, afuera, en el contexto, obvio, que traiga, digamos, esas dificultades y las ponga aquí en el aula para dar solución. Aquí ponemos estos ejemplos, una de 3 créditos y una de 2 créditos, donde obviamente puede haber mucho más trabajo, como bien lo colocamos acá, en el tema de trabajo independiente, donde ya tiene que tener competencias de preparación de ensayos y hay allí un tema de asesorías, de proyectos de aula, de análisis de documentos, de datos, o sea, es aplicado. Este es un tema de ir aplicando una teoría en el aula, o sea, no nos podemos quedar simplemente en transmitir una teoría si la teoría no tiene una aplicación, un tema praxeológico, llevar la teoría a la praxis, llevar la teoría a una realidad, a un contexto, y esto permite que la acción se dé. Si yo llevo la teoría, que es la competencia que quiere adquirir el muchacho, si la llevo a un tema de praxis, pues simplemente la praxis en ese verbo ya me está dando la acción. Y me lleva al tema de seguimiento y evaluación, que otra vez me lleva a lo último, que es lo más importante, que es realmente impactar el perfil ocupacional de nuestro estudiante. Bueno, hay unas herramientas que pues uno sugiere para el tema de medición de resultados de aprendizaje, ¿sí? Como el proceso de evaluación. Uno que es el modelo de portafolios, que ha cogido mucha fuerza por las circunstancias del planeta, por las circunstancias que está viviendo nuestro país, por darnos cuenta de que definitivamente pues, nosotros tenemos que darnos cuenta que definitivamente las TIC se adueñaron de nuestro ejercicio como profesionales, y es el tema del modelo de portafolios. Hablamos del modelo de portafolios con la capacidad que tendrá el estudiante de organizar, ¿sí? En un sitio web, en un blog. Esto no es de contratar a un ingeniero de sistemas, ¿no? Hoy en día cualquier área del conocimiento tiene accesibilidad a aplicativos. Cualquier área del conocimiento, desde gastronomía hasta derecho, hasta la que sea, puede adquirir un sitio gratuito, es entrar, darle vida a todo ese entorno que tiene inclusive Gmail o todo el tema de Office 365 y crear un blog, y en ese blog ir creando su portafolio, ir creando, perdón, allí las herramientas que posibiliten vinculación al contexto productivo desde 2 frentes. Uno, desde esa presentación de índole profesional, porque ya no podemos devolvernos en el tiempo y hacer lo que hacíamos antes de imprimir una hoja de vida en hoja blanca y comprar una carpetica blanca y llevarla al sitio y dejarla allá. ¿Se acuerdan que todos lo hicimos? O comprar una hoja de vida de formato, no sé, el que existía en ese momento, y llenarla y llevarla, ¿no? Hoy en día estamos hablando de que ¿dónde estás ubicado? Regálame tu portafolio, regálame tu hoja de vida digital, regálame tu tarjeta digital. O sea, esto es un mundo ya de digitalización. Entonces, por lo tanto, el portafolio juega un papel fundamental. Y aquí bien lo dice esta teórica Verdania, en un artículo dice, el uso del portafolio como herramienta de aprendizaje en el aula, ¿sí? El portafolio como herramienta que posibilita la evaluación mediante los resultados de aprendizaje han sido tenidos en cuenta desde el sector productivo y desde la academia en los siguientes sectores: profesional, desde ese branding profesional, y desde el ámbito empresarial con la creación de portafolio que muestre uno su crecimiento en el contexto del saber específico. Muchos de los egresados dentro de esa tasa de cotización se estrellan en el mercado porque dicen, oiga, pero es que no he tenido experiencia, y es hora de que ya es hora de que la universidad en general, estoy hablando de la universidad en general, sí se preocupe en darle experiencia al estudiante en su proceso de formación, en los proyectos de aula que pueda traer, que sean de impacto en la sociedad o de tipo empresarial, y en esa condición que plantea el decreto 1330 y el acuerdo 02 de 2020, en esa relación con el sector productivo empresarial, que la universidad esté vinculada a la vida laboral, o sea, que el estudiante salga esa experiencia laboral que exige el contexto desde la universidad, o sea, que ya lo preparemos al interior para que cuando salga dice, sí, mire, este es mi portafolio, trabajamos para X, Y, Z empresas, hicimos X, Y, Z modificaciones, o actualizamos, o mejoramos los procesos, o mire mi portafolio cómo ha venido creciendo dependiendo de mi empresa unipersonal que he creado, soy emprendedor. Bueno, esta es una forma de presentar. Esto de índole cuantitativo y cualitativo. Otra herramienta, pues, es la rúbrica, que como herramienta fundamental
nos ha venido impactando. Esto sí lo traigo y los traigo de las capacitaciones que hemos tenido acá en Unihorizonte, en una capacitación de formación virtual muy buena, donde nos mostraron cómo es el tema de la rúbrica de evaluación y cae como anillo al dedo para realmente mirar y impactar el tema del resultado de aprendizaje. Donde yo le digo al estudiante, sí, tú eres 3.5, pero 3.5 es porque tu resultado de aprendizaje logró llegar hasta el 3.5. No eres 5 porque te faltaron estos resultados de aprendizaje, adquirirlos, y no logras cumplir obviamente la meta y no lograste cumplir obviamente el objetivo de la asignatura, pero pues pasaste, pero tienes que mejorar en ello. Entonces aquí lo que hacemos es al intercalar o alternar, pero más que intercalar, alternar esa evaluación de índole cuantitativa que está en los puntos que encontramos en la parte inferior con lo cualitativo. Y esta rúbrica nos permite ubicar al estudiante en si el estudiante cumplió o no cumplió, o cumplió satisfactoria, o cumplió ampliamente el proceso de formación o alguna actividad que está allí entregada dentro del proceso de formación. Bueno, las herramientas que les comentaba y les quiero compartir para este trabajo de resultados de aprendizaje que he venido consolidando, pues está una guía de resultados de aprendizaje que es les voy a abrir acá, un segundito, de la Universidad de Desarrollo, una universidad chilena muy buena. Abrir con... Sí, les voy a compartir como herramienta fundamental para que ustedes la tengan y las empiecen a leer. Aquí me mostró cómo es todo el tema de la contextualización, de los ambientes, de los verbos, del contenido, de la acción. Les mostré parte de mi exposición, de cómo se hace todo el tema de recolectar y redactar un buen resultado de aprendizaje, del contenido, ¿sí? De los paso a paso, cómo se genera una competencia tradicional frente a un resultado de aprendizaje mucho más contextualizado. ¿Sí? Una cosa es yo detectar, otra cosa es diseñar. Bueno, aquí es una cartilla muy enriquecedora que les voy a compartir a ustedes para que lo tengan como herramienta de trabajo dentro de su ejercicio profesional. ¿Qué otro material? Bueno, está la presentación de resultados de aprendizaje que ha hecho en el Foro Internacional 2020 que hizo el Ministerio de Educación en compañía al contrario, que lo hizo en compañía de las universidades que han venido trabajando muy fuerte en el tema de resultados de aprendizaje. Aquí, vamos por acá para que no genere un conflicto. También se los voy a compartir el Foro Internacional del año pasado, al cual asistí y pues me dio la oportunidad de tener unas competencias propias. Ay, Dios, aquí lo que hice fue bloquear. Bueno, aquí bueno, ya lo digo. Aquí ya nos salió. Este es un material muy bueno de cómo se consolidan los resultados de aprendizaje y qué claves se requieren a la hora de crear resultados de aprendizaje. Esto es un proceso, pues que apenas aquí estamos en una charla. Me imagino que la institución puede empezar un tema de cualificación, de ya irlos implementando en cada uno de los currículos. Ya es un tema de formación un poco más extensa, donde pues ya cogemos paso a paso, cogeríamos paso a paso en el tema de cómo podemos consolidar los resultados de aprendizaje de cada una de las actividades académicas. Aquí hay que trabajar con toda la comunidad académica, porque el docente es el que conoce la especificidad de la asignatura. Eso no es solamente, no podría recaer en la labor de un director de programa, porque pues, el director de programa no tiene el conocimiento del 100% de las actividades académicas o las asignaturas. Tiene que ser un trabajo muy colegiado, muy de trabajo colaborativo entre ese conocimiento que tiene el docente y digamos, ese impacto que tiene el docente en el estudiante. Bueno, ¿qué otro material tengo acá? Resultados de aprendizaje hasta la resolución 01522, perdón, 01524, que es el tema de condiciones institucionales, también que toca el tema de resultados de aprendizaje y cómo se mueven y se deben evidenciar los resultados y logros de eso. Y la taxonomía de Bloom, que la taxonomía pues que está planteado aquí por el SENA, que usted la puede ubicar, y si no, pues buscar también la taxonomía de Solo. Ese material se los haré llegar por intermedio del vicerrector para que el vicerrector y Marisol se las comparta a todos sus correos. Les agradezco mucho por este espacio, como les digo, será un espacio más de socializar lo que habíamos compartido en este evento de la Universidad del Meta. Y pues, si tienen alguna pregunta, con gusto estaré dispuesto a
a responderla, a aclararles y pues a seguir apoyando este proceso. Gracias. Profe Fabián, muchas gracias. Bueno, teníamos la duda de si nos podía compartir todo ese material que está muy interesante, pero ya el profe nos indica que nos lo hace llegar, entonces lo vamos a compartir con todos los directores y docentes. Claro, No gracias. sé si alguien tiene de pronto alguna inquietud o alguna Yo tengo una participación. preguntita. Sí, señora, claro. Hola, profe Fabián, ¿cómo estás? Con Rocío de Gastronomía. Claro que sí, Rocío, claro, profe, cuéntame. No, solo tengo una inquietud. Cuando tú nos mostrabas el cuadrito en donde se articula el tema de las herramientas, ahí nos estaríamos enfocando principalmente a las matrices de evaluación. O sea, generar unas matrices de evaluación que no se vuelvan solo cuantitativas, sino también cualitativas, Sí, o también hay otro tipo de herramientas que dentro del material que tú nos dejas o que tú no nos pudieras decir en este momento, cuáles más podrían ser esas herramientas, o si nos vamos a concentrar solo en el tema de matrices cualitativas. es un tema de autonomía, profe. Eso aquí es muy general lo que yo acabo de compartirles, ¿sí? Ujú. A mí me llama mucho la atención el tema de portafolio, porque el tema de portafolio es que uno vaya creciendo a nivel de su proceso de formación con material que puede ir generándole al estudiante una vida mucho más avanzada en esa experiencia que requiere el contexto productivo. Estamos avanzando en experiencia. Sin embargo, la rúbrica es un tema que se ha venido fortaleciendo al interior de las universidades con la posibilidad de alternar lo cualitativo y lo cuantitativo. Pero hay muchas matrices competitivas, muchas matrices de evaluación que existen, digamos así, en el contexto educativo y académico. La que considere la universidad escoger, pues sobre esa se puede trabajar. Es también un tema de modelo pedagógico. Cuando uno mira todo este tema de resultados de aprendizaje, no es solamente incluirlo en un documento maestro. Esto impacta desde el horizonte pedagógico y el horizonte académico institucional hasta los currículos de los programas. O sea, lo primero que tenemos que mirar es esa coherencia que está en ese componente pedagógico y ese componente de interacción que está contemplados en el decreto 1330 y la resolución 021795 y en el acuerdo 0220, cómo está implementado en mi modelo pedagógico y en mi proyecto educativo institucional. Si no está, hay que incluirlo. Pero cuando yo incluyo eso, directamente se me tienen que adherir una serie de estrategias, como el tema de implementar las matrices necesarias para crear resultados de aprendizaje y cómo va a ser el seguimiento y mecanismos de evaluación o qué toma como evaluación la institución para que realmente se pueda hacer un seguimiento de formación al estudiante. Entonces es un tema de impacto fuerte institucional, o sea, eso impacta todo el ADN de las instituciones. Mi sugerencia es, chévere, trabajar portafolio, ¿no? Y alternarlo con rúbricas. Esto hace que las instituciones formen en una realidad de contexto, o sea, que los estudiantes salgan con un espacio físico en la red que a la larga puedan mostrar. Yo les contaba una anécdota en el momento de mi exposición Unimeta, es que como yo me muevo en el mundo también de la publicidad y del diseño gráfico, pues uno imprimía sus tarjetas físicas, y esas tarjetas físicas ya quedaron deshechas, ya no las puede uno entregar porque la gente le da temor coger o recibir algo y la gente ya no siente, ya no nos reunimos de forma física. ¿Qué tocó hacer? Crear una tarjeta digital en Canva, en Genial y otras plataformas que pueden darnos ese apoyo, y esa tarjeta digital es la que uno comparte a los prospectos de negocio y ya es una tarjeta muy similar, pero pues que en esa tarjeta digital la persona que ingresa a ella pues puede tener acceso a la hoja de vida, a las redes sociales, puede tener un contacto muy fuerte a su portafolio, pues es un tema que se abre a nivel digital, o sea, es un mundo que ya tenemos. Es el digital time, ¿no? Ese es el gemelo digital, alternar lo que hoy en día tenemos como herramienta, es las herramientas tecnológicas, a un mundo físico que poco a poco se está recuperando de este momento difícil que está viviendo el planeta y obviamente nuestro país, ¿no? Pero, profe, ahí sí escoges, o nos toca escoger, o la institución tomará la decisión de escoger la mejor herramienta de evaluación. Pero hay que implementarlo, sí, hay que implementarlo. Además, porque en el momento de renovaciones o que nos vayamos con un programa,
hacia alta calidad, nos van a medir ese tipo de mecanismo de evaluación. ¿Cómo lo hacemos? Y no es solamente rezar o escribir que hacemos evaluación, coevaluación, heteroevaluación, sino evidenciar cómo se hace y con qué estrategias y herramientas las estamos desarrollando. Ok. Y Fabián, gracias. Otra preguntita que me sale ahorita de la respuesta que tú me das, y esa sugerencia que haces del portafolio, a medida que nosotros vayamos trabajando el tema de la implementación para lograr en el microcurrículo evidenciar los resultados de aprendizaje, ese portafolio que tú sugieres, que a mí me parece también muy interesante, es como crear un portafolio tipo perfil de, en mi caso, gastrónomo de Unihorizonte, o tu sugerencia es que cada estudiante vaya creando su propio portafolio o que nosotros le hagamos ese portafolio que se convierte en un modelo para el profesional de gastronomía? ¿Es eso lo que tú dices? Puede ser porque el ADN de Unihorizonte es la Universidad de los Emprendedores. Entonces, imagínate que yo me gradué como chef, sí, es como el Profesional en gastronomía. gastronomía, y de una vez con un sitio donde yo puedo compartírselo a la mayoría de eh, empresas o de restaurantes o de sectores donde yo puedo poner mis conocimientos en funcionalidad. Entonces, la persona no va a llegar solamente con su hoja de vida, se la va a llevar de forma física o la va a subir en CompuTrabajo o la va a subir en otra plataforma, sino que simplemente la va a complementar con ese espacio que ha creado. Digamos que si nosotros empezamos a implementarle esa cultura desde primer semestre, sí, todos vamos a tener un sitio, un espacio, más allá de un correo electrónico, porque pues ese es el primer ejercicio, sí, es implementarle al estudiante que puede ir customizando un sitio, puede ir adecuando a su propia identidad, su propio color, imagen, con lo que él quiera subir, obviamente bien organizado, porque tampoco es un tema de subir todo allá y desorganizado, sino que realmente podemos irle implementando el sitio donde va a estar allá todo lo que adquiera en el primero, en segundo, en tercero, o lo que realmente sea impactante para que a la larga vayan cogiendo experiencia. Entonces, yo sé que muchos nos tocó de forma física cuando llevábamos nuestro portafolio en la mano y nos tocaba abrir esas grandes carpetas para mostrar qué habíamos hecho, pero hoy en día ya, les digo, todo se ha vuelto mucho más digital. Y hay instituciones que han venido trabajando con el tema de creación de portafolios digitales, ¿no? Es un tema que, como les digo, es de irlos implementando. Obvio que el tema de ADN institucional nos caería como anillo, ¿no? Claro. Gracias, Fabián. No, señora, ni más falta Leonardo. Sí, señor. Doctor Fabián, muy buenos días y un cordial saludo para todos los presentes. Fabián. Gracias. Yo soy el coordinador de autoevaluación en la institución y quisiera saber este tema, ¿cómo impactaría a estos autoevaluaciones de acreditación de alta calidad y renovación de registro calificado? ¿Y a partir de cuándo los pares académicos entrarían a intervenir y a verificar este tipo de evidencias? Muchas gracias. Claro, mire, profe, ahorita las visitas de pares de los dos frentes, uno que es la institucional y uno que es la de condiciones de específicas del programa, están ya desarrolladas sobre la resolución 021795. Y las de programa que son bajo esa resolución, cuando llegamos a la condición de aspectos curriculares, hay un tema de evidencias, y allí ya se tiene que tener implementado todo el tema de resultados de aprendizaje. Con mayor razón si el programa se va a consolidar con el tema de alta calidad. El acuerdo 0220, y escúcheme un segundito, voy a buscarlo acá. Yo tengo un resumen, y lo voy a proyectar. Sí, en esa parte tenemos que ser muy juiciosos. Un segundito, para evidenciar qué y cómo nosotros debemos trabajar, sobre todo para el tema de tu programa de calificación. Todo el tema de resultados de aprendizaje. Aquí está, este es un tema que hemos venido trabajando con una institución española y voy a compartirlo acá. Me avisan cuando vean mi pantalla, por favor. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. ¿Ven mi pantalla? ¿Me confirman? Ya sí, señor.
Correcto, sí señor, la Sí, visualizamos. señor. Sí, señor. Hemos venido desarrollando con una institución española de forma virtual en todo el tema de cómo las características y los factores deben ir adecuados a las necesidades de alta calidad para que el programa que tiene ya ese registro calificado se presente de alta calidad, que ha tenido un recorrido, que ya tiene 4 renovaciones, o sea, que ya se presenta a un tema de alta calidad. Y se centra uno en este factor. Lo voy a agrandar un poquitico más para que lo veamos. En este factor que está acá, que es el factor número 5, que dice aspectos académicos y resultados de aprendizaje. Así se llama el factor. O sea, el acuerdo 02-2020 ya lo denomina así. O sea, que yo ya tengo que dar toda una respuesta a estas características que están de la 18 a la 26 y las mira y analicémoslas. Uno, pero la integrabilidad de los aspectos curriculares. Es un tema de mostrar nuestras estructuras curriculares no tan largas, o sea, componente básico, componente sociohumanístico, componente emprendimiento, componente profesional, componente electivo, componente optativo, y cuando nos damos cuenta es una malla curricular de forma vertical, que uno dice, bueno, ¿y cómo articula el componente optativo que está en la base con el componente básico que está en la parte superior? Entonces, entre más sean cercanas los aspectos creados dentro de una estructura curricular, pues va a formar mucho más integral al estudiante. Entonces, cuando yo les mostraba a ustedes en la diapositiva los componentes, lo que se sugiere es que tengamos un componente básico y que dentro de ese componente, o un área básica, y que dentro de esa área de componente básica, pues podamos incluir la mayoría de actividades académicas para que no se sobredimensione la estructura curricular y podamos tenerlo mucho más cercanos. ¿Qué se veía antes? Que existía el componente básico y solamente tenía una asignatura, existía el componente de comunicación y tenía 3 o 4 asignaturas o 2 no más. En cambio, si las volvemos, las acercamos, dejamos solamente un componente de formación integral básico y comunicación, pues hay posibilidad más de generar integrabilidad de los currículos. Ahora, la integrabilidad de los currículos, si ya estamos hablando, por ejemplo, de facultades o de orden institucional, pues debe tener un área transversal institucionalmente pensando, pero también un área transversal de facultad. Quiere decir que estaría la asignatura de emprendimiento, porque es de tema institucional y porque es la Universidad de los Emprendedores, pero la facultad debe tener unas asignaturas que permitan a futuro lo que se denomina las dobles titulaciones, que el estudiante dice, oiga, yo ya me gradué como administrador de empresas, pero quiero graduarme como contador, y digamos que su proceso de vincularse al nuevo programa y de buscar la segunda titulación tiene que ser algo que le permite facilidad, y que tenga actividades académicas ya allí superadas, o sea, que es un tema también de acercar los currículos por facultades. Eso es un tema de flexibilidad, eso nos lleva a la flexibilidad de los aspectos curriculares, e insisto y reitero, si yo tengo allí la posibilidad de mirar que reunir un grupo de resultados de aprendizaje me da, ¿por qué no?, una cualificación, y que esa cualificación le da al estudiante para que por X o Y razón no puede continuar su proceso de formación, yo le entregué algo al estudiante que ha estado en una institución por, si el programa es de 5 años, de 4 años, ha estado 3 años y le tocó desvincularse porque tuvo una calamidad, lo despidieron, no puede salir con las manos vacías, tiene que salir con algo, y ese algo sale de esos resultados de aprendizaje. ¿Sí? Hay estrategias pedagógicas. Miren que el mundo pedagógico ha cambiado y ha evolucionado. Ya hoy en día trabajamos un poco tomando teorías de Piaget, como el tema del juego, a través ya algo utilizado con el tema de TICS, con el tema de gamification, o sea, se aprende jugando aprendemos mucho más. Y eso son estrategias nuevas pedagógicas, ¿no? Porque pues el mundo también nos invitó obligados a que utilicemos herramientas como las que tenemos en este momento. O sea, nos cerraron la universidad y todo el mundo tuvo que conectarse, y el docente que no tenía conocimiento de TIC sufrió, y el estudiante que no tenía conocimiento de TIC sufrió, pero poco a poco fue superándolo, y ya ustedes escuchan que el estudiante que dice, mejor hagamos esa asignatura que vaya mejor digital, vaya virtual. Ya hay un sistema de evaluación, eso lo van a medir en el tema de esa característica 22, que es el tema, del sistema de evaluación, pero actualizado, ¿cómo lo vamos a evaluar? Insisto y reitero, no es solamente rezar que se hace evaluación, autoevaluación, coevaluación, etcétera, no, ¿cómo lo hacemos? ¿Bajo qué estrategias? Que es por portafolio, por rúbricas, pero ¿cómo desarrollamos
ese seguimiento desde el momento, casi que una cadena de valor, desde el momento en que entra el estudiante hasta el momento en que el estudiante se gradúa. ¿Cómo es ese paso a paso y qué hay dentro de ese procedimiento allí para trabajar, ¿no? Y allí, en la característica 23 del Acuerdo 02 de 2020, habla del resultado de aprendizaje. Ese resultado de aprendizaje que tiene que ir de la mano de las competencias, que tiene que tener un tema de evaluación y autorregulación del programa. O sea, un programa que es de los errores más comunes que se tienen en las IES, es que el programa dice, uy, 7 años, listo, ya salimos de registro calificado, 7 años, por allá eso es mucho tiempo, y va pasando el tiempo y resulta que no son 7 años, porque uno tiene que presentarlo un año después, un año antes, perdón. Sí, y mientras le dan a uno la resolución, puede pasar más o menos unos 6 meses, y un año ya no son 7 años, sino son 5 años y medio. Y si uno no hace una constante autorregulación y actualización de ese proyecto educativo del programa y esos resultados de aprendizaje y esos aspectos microcurriculares y macrocurriculares, no los está uno autorregulando, evaluando y mejorando, cuando se vaya a presentar o a registro o a la renovación del registro o a alta calidad, no va a tener evidencias, no va a tener cómo soportar. O sea, no tiene la ropa suficiente para soportar una visita tan fuerte como la que es una condición de acreditación de alta calidad. Y los programas para esos resultados de aprendizaje tienen que ir de la mano de esa vinculación e interacción. Como bien les decía en las diapositivas anteriores, el resultado de aprendizaje, si uno lo coloca sobre ese componente de aspectos curriculares, es el que va a tener esa unión, como que va a unir lo que es el componente pedagógico, el componente formativo y el componente de interacción. Porque el componente pedagógico me da a mí las herramientas desde cómo lo voy a formar a través de esos estrategias pedagógicas. El componente formativo, hacia dónde lo quiero formar. Pero lo más importante es el componente de interacción. ¿Para qué lo voy a formar y a dónde lo voy a colocar? ¿Sí? Y esa interacción tiene que ser medible. Interacción va mucho más allá. Si ustedes leen la resolución 02-1795 habla incluso de relación con el sector, convenios, internacionalización, movilidad nacional e internacional, inclusive a través de recursos económicos que tienen que ser destinados a ese componente de interacción, que acercando obviamente las condiciones de calidad para registro calificado o para alta calidad, une los aspectos curriculares con la relación del sector y entorno productivo, porque esa condición de sector y entorno productivo y proyección social estaba un poquito como huérfana, como alejada. La gente no le ponía como mucho cuidado. Sí, hacemos proyección sociales, hacemos diplomados, nos hacemos el contexto, pero no había un poco más allá. Oye, ¿qué está haciendo usted con sus egresados, también une egresados? ¿Qué está haciendo usted con esa relación del sector productivo? ¿Cómo une su aspecto curricular o su contenido curricular a la empresa, a la organización, a lo que está allá afuera? O si lo quiere formar con las características de un emprendedor, bueno, ¿cómo lo va a apoyar para que él tenga esas habilidades de emprendimiento? ¿Cómo lo va a invitar a que participe y se vincule a convocatorias? Es un tema de ir hilando delgado. O sea, el registro simplificado puede ser un poco más, entre comillas, flexible y sencillo, pero alta calidad, miren, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 características muy fuertes que uno debe tener en cuenta a la hora de trabajar fuertemente en ese tema de articulación y resultados de aprendizaje. ¿Listo? Gracias. ¿Qué otra pregunta? No sé si gracias, doctor. ¿Yo contestaba la pregunta? Leonardo, sí, perfecto. Correcto, sí, señor, muchas gracias. Muy, muy eficiente su respuesta y muy agradecido. Gracias, muy amable, listo, perfecto. No sé qué otra pregunta tengan. Bueno. Hola Fabián, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Más? ¿Cuentas? Bien, bien, ¿no? Pues muy chévere todo esto contextualizado, muy coherente. Sí, yo creo que lo que hay que empezar a trabajar muy fuerte es para las evidencias, son las rúbricas y los portafolios para poder medir muy bien y estar totalmente acordes al nivel de formación, ¿no? O sea, creo que en una institución cuando tiene varios niveles es muy importante saber definir muy bien los alcances de los programas porque eso define los perfiles y todos los elementos de investigación, por ejemplo. Pero no, muy chévere. De pronto mirar más adelante cómo logramos unificar esos criterios de evaluación
para poder así mismo dejar mira cómo se va a plantear el seguimiento de las rúbricas y de los portafolios como tú lo planteas para poder unificar la información de los programas. Pero muchas gracias. Gracias, te agradezco. Sabes que cuentas conmigo ahí, ¿no? Listo, gracias. Bueno, pues yo les agradezco este espacio y ustedes saben que yo hago parte de la institución, familia de Un Horizonte, y pues por intermedio del señor vicerrector, si requieren un poco más de acompañamiento, cuenten con todo mi apoyo. Quiero mucho la institución y la institución pues tiene que ir creciendo, porque si crecen la institución, crecemos todos de la mano. Les deseo pues a todos un feliz término de día, ya casi tarde, y gracias por esta oportunidad. No, a ti, Fabián, muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, muy amable. Listo, gracias. Marisol, ¿listo? Muchas gracias, profe, sí, señor. Igual ahí está la grabación, entonces también la vamos a compartir para los que tengan de pronto alguna duda y demás. Y muy agradecida, muy interesante el tema. Gracias. Listo, la subes por favor al correo, la grabación. Y ya les envío a ustedes el material. Lo envío al rector, al vicerrector, para que ella comparta la información, ¿vale? Bueno. Listo, profe, muchas gracias y buena tarde. Buena tarde a todos. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.